Bhagavad Gita, capítulo 18, texto 58. Pensando en mí, te sobrepondrás, por mi gracia a todo obstáculo. Mas si por egoísmo no quisieras escucharme, completa y acabada sería tu perdición. ¿Qué nos querrá decir Krishna con esto, ¿no? Vamos a ver qué dice el significado de mi maestro espiritual. Dice, una persona en estado de plena conciencia no se encuentra excesivamente ansiosa de ejecutar los deberes de su existencia. Los necios no pueden entender esta total ausencia de ansiedad. Para aquel que actúa con conciencia, el Señor Krishna se vuelve el amigo más íntimo de todos. Él siempre vela por la comodidad de su amigo, y él mismo le da a su amigo, el cual se dedica con mucha devoción a trabajar 24 horas al día para complacer a Krishna. De modo que nadie se debe dejar llevar por el ego falso del concepto corporal de la vida. No se debe creer falsamente que es independiente de las leyes de la naturaleza material o que se es libre de actuar. Uno ya se encuentra bajo el control de estrictas leyes materiales, pero en cuanto uno actúa con conciencia, queda en libertad, libre de las perplejidades materiales. Hay que notar con mucho cuidado que aquel que no está activo en el plano de conciencia se está perdiendo en el remolino material, en el océano del nacimiento y la muerte. Ningún alma condicionada sabe en realidad lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Pero una persona que actúa en conciencia es libre de actuar porque todo lo incita Krishna desde dentro y lo confirma el maestro espiritual. Una vez que se alcanza el estado de conciencia, se actúa de otra manera, lógicamente. Entonces lo que tenemos que tratar de seguir son las instrucciones del maestro espiritual que nos está indicando cuál es el camino que hay que seguir. En este último capítulo, como hemos dicho, estamos aprendiendo todo lo que es la verdadera renunciación. Y Krishna nos está dando pautas constantemente para que vayamos entendiendo este principio. Acá llegamos al momento en que dice que debes estar siempre en estado de conciencia, y una vez que alcanzas ese estado de conciencia, ya puedes actuar de una manera libre, porque ya estás actuando, o sea, como la palabra lo dice, estás actuando en estado de conciencia. Ahora, para llegar a eso, son todos los diferentes sistemas de yoga, porque una vez que ya te liberaste de lo que es el cuerpo, te liberaste de lo que es la mente y aprendiste a usar la inteligencia, lo único que te queda es establecerte en la conciencia, y a través de la conciencia y la memoria consciente uno va a poder seguir dominando estos elementos y establecerse únicamente en el ser. Cuando estás establecido en el ser, ya puedes comunicarte dentro del corazón directamente con Krishna o con el Espíritu Supremo. Esa es la idea. Bueno, ya, Hare Krishna, Namaste.